En este momento nos encontramos en lo más alto de la ruta. Miércoles, está recontra salado. Señores, estoy levitando. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me está agarrando? Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. El día de hoy vamos a hacer una de las travesías más alucinantes que he realizado en toda mi vida. Nos estamos dirigiendo desde Wadi Musa hacia el Mar Muerto. Vamos a dejar una de las ruinas más importantes aquí en Petra para dirigirnos hacia el Mar Muerto, así que prepárate para poder vivir esta experiencia. Me siento aquí al lado del conductor que hemos contratado, puesto que hemos contratado un servicio privado, y atrás está mi brother Racer, que nos está acompañando también en este viaje. Acá nos está indicando nuestro amigo que esta roca tiene la forma de un elefante, muy peculiar. Queridos viajeros, nos encontramos en Wadi Musa, un pequeño y encantador pueblo que esconde el tesoro más grande de Jordania, Petra. He pasado unos días explorando esta maravilla del mundo antiguo, pero ahora es momento de seguir adelante. Vamos a recorrer el desierto hasta llegar al punto más bajo de la tierra. Y no estoy exagerando. El Mar Muerto se encuentra a más de 400 metros bajo el nivel del mar. El camino desde Wadi Musa hacia el Mar Muerto es una travesía a través del desierto. Mientras conduces, te sientes como si estuvieras viajando a través de un paisaje de otro planeta. El suelo seco, las montañas rocosas que parecen tocadas por el fuego del sol, y un horizonte que se pierde en el infinito. Pero no se dejen engañar, aunque parezca desolado, este desierto está lleno de vida e historia. Cada roca, cada duna tiene una historia que contar. Mientras que recorremos Wadi Musa con dirección al Mar Muerto, les cuento de que me hospedé en un hotel, y yo creo que la mayoría de hoteles que sirven desayuno no tienen un desayuno tan adecuado, así que me saqué este pancito que te lo dan en todos lados para poder alimentarme, y me compré un pequeño atún para poder untarlo en mi pan, disfrutar del camino y comer algo de proteína, porque solo nos dieron jamón, queso, el pancito y pues un poquito de ensalada, y tienen unas cremitas particulares que ya en un momento les voy a mostrar más adelante. ¡Wow! ¿Qué tal vista, señores, desde aquí? ¡Qué espectacular vista! En este momento nos encontramos en lo más alto de la ruta y podemos apreciar que no hay prácticamente nada alrededor. Todo este lugar es desierto, más que la pista y más que nuestro taxi que nos está llevando. Pero se han puesto a pensar, en este mismo lugar que nosotros estamos caminando, por esta misma zona pasaban miles de comerciantes a realizar sus ventas o compras de productos. Sí, señores, aquí se realizaba todo ese transporte. Los beduinos pasaban por este lugar, porque a pesar de que pareciera que fuese un desierto totalmente inhabitable, no, señores, había gente por estos lugares. O sea, eso significa que nosotros estamos haciendo el recorrido por donde antiguamente la gente venía a hacer sus comercios. ¿Se imaginan retroceder en ese entonces y cómo hubiese sido todo esto aquí en el lugar de Wadi Musa? Que ya no sé si estamos dentro de Wadi Musa, porque es la salida, es la carretera, pero es súper alucinante. Yo me voy a quedar con esta imagen de recuerdo para poder seguir explorando este bello país de Jordania y llevarme un recuerdo bastante grato. Ya teniendo esta vista y este recuerdo, vamos a seguir con nuestro camino hacia el Mar Muerto. Así que vamos, chicos, acompáñenme.
Mientras que estamos de camino a Wadi Musa con dirección al Mar Muerto, que es prácticamente entre 2 horas a 3 horas, dependiendo de la velocidad y de la ruta, nuestro amigo Rashid, que nos está llevando por este lugar, nos comenta un poco sobre la cultura, sobre la vida aquí en Jordania y sobre todo sobre la religión musulmana. Nos comenta de que definitivamente ellos leen el Corán y rezar 5 veces al día, al amanecer, a la media tarde, por la tarde, antes de que anochezca y al anochecer. Son 5 veces que tiene que rezar. Además, algunas otras cosas, como por ejemplo, para ellos está prohibido comer cerdo. El cerdo es un animal sagrado, no se puede comer. Otros animales sí. Un dato curioso es que nos encontramos en este momento en un desierto, en el desierto de Adaba. Este desierto de Adaba que estamos visualizando ahorita en este momento, suele acercarse la gente local que vive en Petra para que puedan pasar un momento agradable, ya sea en familia, ya sea con los amigos, sobre todo en la época de invierno. ¿Y por qué en invierno? Porque el invierno a veces llega a ser tan frío en la ciudad de Petra que bajan aquí a Adaba. Este lugar mantiene una temperatura más caliente en épocas de invierno y mucha gente viene acá para no sentir ese frío de la ciudad de Wadi Musa y pues hace su barbacoa, se ponen a hablar entre las amistades y todo ello. Pueden pernoctar aquí 1, 2, 3 días, traen una tienda para que puedan quedarse a dormir y todo eso. Muy peculiar, es muy interesante todo lo que nos está contando Rashid sobre la vida aquí en Jordania, qué es lo que hacen. Otra de las cosas, por si no sabías y que quizás les interese para que ustedes pertenezcan a esta religión, es que a ellos se les permite tener hasta 4 mujeres en su vida. 4 esposas pueden tener. Eso significa de que esas personas, esas mujeres, tienen conocimiento de que les permiten tener hasta 4 mujeres. Lógicamente, para tener ese tipo de vida necesitas tener mucho dinero, porque cada mujer tiene que vivir en una casa o en un cuarto diferente. No puedes tener relaciones entre las 4, puedes tener relaciones quizás 1 cada día, pero sí es importante mantener esa privacidad. Así que son datos curiosos que quizás no lo sabías y que yo también estoy aprendiendo aquí a lo largo del recorrido desde Wadi Musa hasta el Mar Muerto. Y bueno, es interesante poder socializar y poder tener un poco más de conocimiento sobre la vida aquí en Jordania, sobre la vida musulmana y sobre todo lo que compete a ello. Y ahí está, señoras y señores, en el horizonte, el Mar Muerto. Verlo por primera vez es una experiencia surrealista. Miren cómo brilla, es como si fuese un espejo gigante bajo el sol. Pero este espejo esconde muchos secretos. Es uno de los cuerpos de agua más salados del mundo, tanto que literalmente puedes flotar sin esfuerzo. Pero ¿sabías que no siempre fue tan pacífico? Existen antiguas leyendas que cuentan sobre ciudades perdidas bajo sus aguas. Miren, interesante. En este momento estamos descendiendo y de alguna manera se siente como la presión cambia, o sea, como estamos bajando menos 400 metros sobre el nivel del mar, se siente como el cuerpo se está adaptando a medida de que nos vamos acercando al punto más bajo de la tierra. Se siente un poco extraño, de alguna manera emocionante también al mismo tiempo. A cada kilómetro que avanzamos nos estamos acercando más a este increíble mar. Llegamos, señores, miren dónde me encuentro, aquí en el Mar Muerto, pero veámoslo en vivo y en directo. Aquí, ese es el Mar Muerto, 400 metros ya no sobre, sino debajo del nivel del mar. Podemos ver de que al frente está Israel, estamos entre Palestina y Israel. Bienvenidos, señores, al Mar Muerto. A mi causa Rashid, nuestro guía, taxista, bromista. Miren qué espectacular vista. Ay, 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 esa musiquita me activa. A ver. Hoy día bebemos pero hasta
hasta morir. Finalmente, amigos, acabamos de llegar a nada más y nada menos que el Mar Muerto. Nos encontramos aquí, debajo de 400 metros debajo del mar. Este Mar Muerto, sinceramente pensé que era algo más pequeño, pero es realmente inmenso. En este momento me encuentro en uno de los resorts que hay aquí en el Mar Muerto, al lado de que pertenece a la parte de Jordania. Hay tres maneras para poder instalarse y disfrutar de este mar maravilloso. Una de las maneras es irte a una de las playas públicas que se encuentra un poco más lejano de la zona comercial. La segunda es rentar por unas cuantas horas un resort, el cual tiene un costo de 35 dinar jordanos. Incluye piscina, incluye estos asientos y también buffet, almuerzo buffet. Por unas 2, 3, 4 horas puedes estar acá tranquilamente, te cambias, tienes tus duchas, tienes tus piscinas y puedes tener un rato bastante agradable. Y la tercera, que también viene a ser en uno de los resorts, es alojarte. Alojarte mínimo una noche aquí en los resorts suele costar, dependiendo del resort, entre 100 dinar jordanos, 200 dinar jordanos. Eso ya va a ser a elección tuya. Un dato curioso, antes de mencionarles sobre el Mar Muerto. Frente a mí, mejor dicho, atravesando el mar, nos encontramos con Israel. Así es, señores, al frente se encuentra Israel. Y a unas pocas horas llegamos a Jerusalén y también a Belén. Así que estamos nosotros en el límite de Jordania con Israel. Ahora, este Mar Muerto, ¿por qué es tan peculiar? ¿Por qué es tan famoso aquí en Jordania? Y no solamente en Jordania, sino en todo el mundo. Es porque es una de las aguas más saladas del mundo. Tanto así de que si nosotros nos metemos, podemos flotar sin necesidad de algún esfuerzo alguno. Además, que también cuenta con unos barros. Como verán, allí hay unos chicos que ya se colocaron esos barros. Esos barros son curativos, tienen ciertas propiedades que te ayudan a curar. Nosotros estamos en este resort que ya les voy a estar mostrando imágenes que he grabado sobre el resort. Es un resort muy bonito que se encuentra a espaldas mías. Como estamos descendiendo, pues no se ve, pero ya con las imágenes lo vas a poder visualizar. Ya me encuentro con mi look. Este es mi look de baño. Vamos a ver cómo nos sorprende el Mar Muerto. Vamos a hacer nuestro primer ingreso, así que vengan, acompáñenme. Ya nos estamos acercando para poder sumergirnos por primera vez aquí en el Mar Muerto y tener esa experiencia. Yo quisiera saber cómo es flotar sin hacer esfuerzo mínimo. Es como si estuvieses en el espacio, literal. Entonces es aquí donde se va a vivir esta experiencia, la experiencia de untarte barro en el cuerpo y de repente por ahí tener algo de curación en la piel. Así que vamos a tener nuestro primer encuentro con el Mar Muerto. Ahora sí, amigos, vamos a vivir la experiencia de tocar por primera vez el Mar Muerto y vamos a ver qué tal se siente. Bueno, en primer lugar, déjenme decirles de que está bastante caliente la arena. El agua no está tan caliente, sin embargo, sí se siente bastante cálido. Recuerden que estamos aproximadamente entre 38 a 40 grados centígrados. Estamos en época de verano, pero sí, efectivamente se siente bastante caliente. Mientras que uno va ingresando, se va sintiendo un poquito más caliente. Tengo entendido de que esta es una de las aguas más saladas. ¡Buah! Miércoles, está recontra salado. ¡Wow! Demasiada sal, es como si estuvieses ingiriendo prácticamente sal, pero elevado a la potencia. Así que esa es la experiencia. Lo que sí no es recomendable es que abras los ojos debajo del mar, porque se te va a irritar muchísimo. Es algo que no se recomienda. Vamos a ver si es que se cumple ese mito, esa profecía, esa leyenda de que acá en el Mar Muerto flotas sin hacer absolutamente nada. Vamos a... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me está agarrando? Estoy flotando, señores. Es algo increíble. No hago nada. No hago absolutamente nada y estoy flotando, señores. Esto es como estar en el espacio. Es algo alucinante. Miren cómo floto. Miren. No hago nada. Es la primera vez que encuentro un lugar así en el cual uno flota y se siente como si estuvieses literal en el espacio. Qué increíble, señores. Es increíble. Tengan presente de que nos encontramos, wow, wow, me siento como en el espacio, en serio. ¡Ay! No puedo bajar. Espérense. Ya, ahora sí. Tengan presente de que nos encontramos a espaldas mías está Israel. Este es el límite entre Israel y Jordania. Un poquito más allá también se encuentra Palestina. Una vez más, vamos a probar esa experiencia del flote. Señores, estoy levitando. Qué loco, qué loco. Bueno,
Siguiendo con la experiencia de estar aquí en el Mar Muerto, definitivamente vamos a tener que probar el lodo. Aquel lodo curativo para poder sanarnos de alguna enfermedad. ¿Quién sabe? De repente algo tengo. Pero el día de hoy voy a salir curado aquí en Jordania. Muy bonito, muy buena la experiencia. Voy a darme un chapuzón al rostro. Vamos a ver, ojalá que no me caiga agua. Y si me cae agua, Dios mío, ¿qué va a pasar? Uy, pero no puedo, ni siquiera puedo bajar el agua porque floto. Ahora sí, experiencia completa. Mierda. Algo que no quería. Algo que no quería, amigos, era que ingrese la sal en mis ojos. Lamentablemente ingresó. Es algo que no debes de hacerlo. No sé si mis ojos están rojos. Sí. Pero algo que no debes de hacer, pero que es casi imposible porque quieres tener la experiencia de sumergirte completamente, es que caiga agua en los ojos. Es inevitable, es jodido, pero estamos aquí en Jordania. A la mierda. Definitivamente, amigos, acabo de comprobar que es un agua realmente salada. Y si entra a los ojos, vas a ver al diablo calato. La ventaja de estar en un lugar como este es que cuentas con estas comodidades, con agua potable. Yo sé que muchos de ustedes, si es que vienen acá, van a tener esa misma sensación, el ardor en los ojos. Pero por eso te recomiendo venir a uno de estos lugares. Más comodidad, más tranquilidad. Tenemos prácticamente el Mar Muerto para nosotros. Estás solo. Así que ahora toca ir por la otra experiencia, que es bañarnos en barro, el barro curativo. Así que vamos para allá. Amigos, ahora me encuentro en la zona de los lodos y acabo de cometer una burrada. Resulta de que el lodo es como si fuese una arena movediza. Yo te recomiendo dejar tus sandalias ahí. Y aquí comienza la experiencia de untarte barro por todo el cuerpo y mantenerlo por unos minutos. Así que vamos a vivir esta experiencia, vamos a sacar todos los males, a curarnos de todo lo que podamos tener. Miren, señores, este barro nos dicen, nos cuentan, he leído por ahí que es curativo. Así que nada, solamente echarnos un poco en la cara. Señores, miren, me encuentro totalmente untado en barro aquí en Jordania, en el Mar Muerto. Agua salada, puedes flotar como si estuvieses en la luna. Barro curativo. Así que si es que te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Mi nombre es Jenner Silva. Para los que todavía no me conocen, por favor, me gustaría que te suscribas, que le des un like y pongas algún comentario relacionado en este video. Nosotros vamos a seguir explorando distintos lugares, no solo de Jordania, sino también del mundo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Cholo, ¿qué música es esa, bon? Puta, no entiendo ni mierda, bon. No sé, con otra, una que file. Vamos a activar, vamos a activar. A ver. Uy, está buena. Papi, Habibi, sácame las chelas. Yombo, dale.